Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es el Ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase para edificación del pueblo de Dios. Pero previo vamos a adorar al Padre de la Gloria. Adoremos. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor. Hoy queremos proclamar que tú eres maravilloso. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Señor. Maravilloso es el Bendito Señor eres. Jesús, quien reina con poder, poder. Sí, Señor. Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, Sí, poder, 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 poder. Él es mi rey, Él es mi rey, y en su casa danzaré. Él es mi rey, sí, Él es Señor. mi rey, y en su casa danzaré. Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, poder. Maravilloso es el Señor Jesús, quien reina con poder, poder. Sí, Señor. Tú Él es mi rey, eres mi rey, Señor. y en su Tú casa eres mi rey. danzaré. Él es mi Sí, rey, Señor. Él es mi rey, y en su casa danzaré. Bendito, bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una clase que vamos a seguir desarrollando en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 18 al 29. Repito, el texto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 29. La palabra de Dios la leo así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, sino que se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré, sí, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a quien los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que llaman las profundidades satánicas, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Ya está bendecida, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar este tema, porque es un estudio que estoy dando para mis hermanos, Señor.
En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tema que le he titulado Cartas a Tiatira, pero también a Sardis. Hay dos cartas que voy a desarrollar en esto. Pero como una forma de introducción a esta lección, comenzamos con el estudio de las cartas a las 7 iglesias. Estudiamos el propósito de estas cartas y también su estructura. Después pasamos al estudio específico de los 3 primeros, oiga bien, de los 3 primeros periodos históricos. Espero que esta introducción nos haya provisto de algunos útiles y apreciaciones de tipo de problemas que enfrentan cada iglesia y la manera en que respondieron a los desafíos de los tiempos. Porque cada iglesia no sucedió en el mismo instante. Cada uno fue un tiempo diferente y las últimas 4 se desarrollarán hasta el arrebatamiento. O sea que hay que entenderlo. Recordemos que las características propias de cada iglesia no finalizarán con el periodo en cuestión. Por ejemplo, el problema de los efesos al abandonar su primer amor. Siempre amar, que al final voy a dar una estructura de cada una de las iglesias. Porque el primer amor es un problema que le puede suceder a cualquier iglesia y puede pasar en cualquier creyente. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está la mundalidad y la transigencia con que luchó Pérgamo. Siguen siendo grandes problemas para la iglesia de estos tiempos. El nombre de los distintos problemas específicos, sea el Baal o el balaísmo, sea el nicolaísmo, o sea problema de jezabelitismo, como usted pueda llamarle, pueden cambiar. Pero el problema espiritual subyacente aún permanece. Estos principios que sustentan nuestra experiencia cristiana deben ser entendidas y abordadas si es que vamos a cumplir con nuestro llamado a llevar a cabo las obras de Dios en esta tierra. Tenemos que desarrollarla, tenemos que abrir un poco a dar una clase de orientación en cada iglesia. Dicho esto, vamos a comenzar realmente lo que es la iglesia de Tiatira. Cuando hemos visto del capítulo 18, 2:18 al 29, hemos hablado, pero realmente no conocemos la historia de Tiatira, no sabemos quién es, dónde está. Pero Tiatira era una ciudad del interior que contaba con una larga historia militar. Tiatira estaba situada en una rica región agrícola y era importante como un centro industrial. Esta ciudad era famosa por varias cosas, por su tinte de púrpura, por el tinte de la púrpura, y se sostenía gracias a este tipo de industria de telas púrpuras, que eran fabricadas bajo un control de sociedades comerciales muy bien organizadas. Tiatira no era un centro político, ni mucho menos un centro religioso, ni tampoco era un adyacente al culto imperial. No, Tiatira no era nada de esto. Tal vez usted recordará a Lidia en los estudios que Pablo hacía. Lidia era vendedora de púrpura, de esta púrpura que estamos hablando, de esta iglesia de Tiatira, porque la púrpura era de la ciudad de Tiatira, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14.
se convirtió Lidia en el ministerio de Pablo en Filipos. Es una grande historia y bella. Cuando observo el versículo 18, presenta tres, oiga bien, presenta tres características de nuestro Señor. Esto tiene que usted escribirlo. Primero, este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde Jesús recibe el nombre de Hijo de Dios. Es nuestro privilegio adorar por quien Él es. Él es nuestro Señor, Redentor de nuestras almas. Él nos llamó a cada uno en tiempo determinado. Pero sí tenemos que entender que cuando lo adoremos, hay que derramar nuestro espíritu delante de tu presencia. No es un Dios de madera cualquiera, ni de piedra, ni de pintura. Es el Dios creador de cielo y tierra. Segundo punto a observar, los ojos. Los ojos eran como llamas de fuego que penetran más allá de nuestras apariencias externas y dentro de nuestro corazón. Los ojos también, óigalo bien, pueden brillar con la ira por causa del fragante pecado que hay en la humanidad. Ya hemos visto entonces dos puntos, pero el tercer punto es algo interesante. Sus pies, semejantes al bronce bruñido, que hollarán a todos sus enemigos. Nuestro Señor regala cuatro cosas, y esto es importante que usted lo ponga en cuenta, ponga a usted en prueba. En la iglesia de Teatira, hay cuatro problemas aquí en la iglesia de Teatira. Recuerde que Él también aprueba estas cosas cuando las encuentra en la vida de cada uno de nosotros. Porque el texto original, Jesús menciona específicamente dos veces, al comienzo y al final del versículo. Está con su Biblia. Aunque en este es muy en particular la aprobación, puede implicar que la iglesia depende, y es importante que usted lo note, demasiado de las obras. Como ya notamos anteriormente, no somos salvos por obras. Nunca seríamos merecedores de la salvación por obras. Además, las obras no pueden sustituir al amor de nuestro Señor y la fidelidad de su propósito. Por eso, usted recordará que las cuatro grandes cosas que Jesús condenó en la iglesia de Pérgamo vuelven a ser condenadas en esta iglesia de Tiatira. Van a ser condenadas al considerar como Acab, rey de Israel, él comenzó a servir y adorar al Baal. ¿Cuándo? Cuando él contrajo matrimonio con Jezabel. Aquí nosotros aprendimos muchas cosas de esta mujer. Primero, esta mujer era extranjera. Se dio a conocer por haber fomentado la idolatría en Israel, de acuerdo al libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Ahora bien, entienda y esto anótelo. A comienzos del año 600 después de Jesucristo, la iglesia comenzó a hacer uso de imágenes. ¿Oyó usted? Comenzó a hacer uso de imágenes, pero había algo en particular aquí. Comenzó a adorar a María y a los santos, y a considerar que la literatura extrabíblica tenía tanta autoridad como la Biblia. ¡Qué mentiroso es el diablo! De esta manera, la iglesia comenzó a demostrar características
de tolerancia. No toleraba todas estas cosas, las cosas extrabíblicas. No, tenían mucha importancia como la Biblia. Ahora entienda usted lo siguiente, estas características existirán hasta todo el tiempo que dure la era de la iglesia, o sea, el tiempo de la tribulación. La historia en esta época entró en una etapa de una profunda decadencia espiritual. Esta iglesia Tiatira. Y se sintió unir ahora la fe cristiana con filosofía, como en muchas iglesias por ahí. Iglesias paganas y prácticas religiosas con mucha idolatría. La prominencia de Cristo resucitado que había caracterizado a la iglesia apostólica dio lugar a una prominencia de la Madre de Jesús que extendía la tendencia a situarla al mismo nivel con Dios. Y su función como mediadora entre Dios y los hombres. Es prominente los íconos, reliquias y doctrinas de los hombres que penetraron en la iglesia, que fueron síntomas de idolatría espiritual. La iglesia no representaba el gozo, la fuerza del creyente que tenían todas las cosas en común, como en los tiempos de Pentecostés, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. Sin embargo, note usted esto, una mirada más extendida al problema específico de la iglesia. La iglesia Tiatira revela que la iglesia toleró una falsa profetisa de quien Jezabel era un prototipo. Sin embargo, la iglesia primitiva en realidad estaba acostumbrada a este tipo de enseñanza a través de las palabras proféticas y al oficio de la profeta. Se atribuía un amplio honor, de acuerdo cuando vemos Primera de Corintios, capítulo 12 o capítulo 14, o si vamos al libro de Efesios, capítulo 4, 11. De hecho, antes de la aparición del Nuevo Testamento, entiéndalo bien, antes de la aparición de los Nuevos Testamentos, los apóstoles y profetas administraban la revelación de la verdad divina. Eso nos dice Efesios 3:5. Sin embargo, existían reglas estrictas para regular los dones espirituales y la iglesia tenía el deber de probar los espíritus más que la palabra profética. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Los miembros en la iglesia de Tiatira, sin embargo, habían reconocido a una falsa profeta entre ellos. Ellos sabían, pero ellos rehusaban tomar una medida contra ella. A pesar de que ella amenazaba para la vitalidad espiritual del cuerpo al abogar abiertamente por la inmoralidad sexual y la idolatría. Le era permitido coexistir en la iglesia. Le permitían a esta mujer ese tipo de cosas que existían. Ahora, Jesús lo vio, obviamente, porque a él no lo pueden engañar. Jesús lo vio como una enfermedad infecciosa que amenazaba la vida de toda la iglesia. Esta condición requería medidas más, pero más radicales, ya que Pablo habló un poco de levadura deuda toda la masa en Gálatas 5:9. Viene muy acaso aquí. Después de recibir la advertencia realmente pasó por alto. Y haberse mostrado renuente al cambio, Jesús dice que la juzgaría
Sí, la juzgaría sin tardanza, de acuerdo al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 22 y 23. Que aceptaron su doctrina y llegaron a ser hijos, morirán. Luego, cuando los creyentes de otras iglesias vean su juicio, ellos sabrán que Él es la retribución divina de Dios. No toleraría una actitud tan floja hacia el pecado. No, hermano. Dios no puede ser burlado. Aquellos creyentes de Tiatira que no fueron afectados, porque hay un grupito que no fue afectado por las enseñanzas, reciben aliento, le van a dar aliento. ¿Para qué? Para perseverar hasta ¿qué? Hasta retener firmemente su fe, en el versículo 24 y 25. Aquellos que resistieron hasta el fin, o sea, los cristianos victoriosos, le es prometido una participación en el reino de Cristo sobre las naciones, de acuerdo al versículo 26. También le es prometida la estrella de la mañana, versículo 28, que puede referirse a una promesa de gloria que espera al vencedor. Daniel capítulo 12, versículo 3. O a un lugar prominente en la gloria cuando habla Job en su libro 38, capítulo 38, versículo 7. Es interesante todos estos datos, estos detalles, porque nos llega a entender que no solamente en Tiatira sucedió, sino que en estos tiempos también están existiendo. Y esto, si el pastor no controla su iglesia, va a llegar hasta el fin. Ahora bien, vamos a ver la carta a la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Nos describe: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre y que vives. Está muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque ni he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabes a qué hora vendrá sobre ti. Pero tienes una cosa, unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hablaré un poquito, como es normal, de hablar un poquito sobre la ciudad de Sardis. ¿Quién es? ¿Dónde estaba? Pues la ciudad de Sardis realmente fue construida sobre un monte, a unos 300 metros de altura sobre el nivel del valle. Los ciudadanos que vivían en este lugar tenían un fuerte sentimiento de seguridad, pues ellos creían que su ciudad era demasiadamente fuerte para ser conquistada por cualquier enemigo. Sardis era considerada una ciudad de muchas riquezas
una ciudad donde había la industria de la joyería, la industria textil y, y también la industria de los teñidos. En este lugar había un templo, había un lugar dedicado a la diosa Artemisa. Entiéndalo bien. Había un lugar próspero, había una industria para joyas, una industria textil, una industria para pintar, pero también había un templo para adorar a la diosa Artemisa. Ahora, haciendo de ella un proceso centro del religioso pagano. Además, la ciudad estaba construida junto a un importante una ruta comercial en el valle de Hermos. Bajo el imperio romano, Sardis era menos poderosa de lo que había sido antes. De acuerdo a Apocalipsis 3:1, nos da dos características, ya que usted anote, a través de los cuales el Señor revela a la iglesia de Sardis. Él posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto revela su completa sabiduría y su completo poder sobre los mensajeros o líderes de la iglesia. Ahora observemos. Jesús conoce las obras de cada iglesia. Él nunca es engañado por su profesión o llamamos reputación. Tal vez vimos en Apocalipsis, lo hemos tocado en Apocalipsis capítulo 1:20. Las estrellas representan los mensajeros o líderes de las 7 iglesias. Debido a que los líderes, oiga bien líder, óigalo bien, se encuentra en la mano derecha de Cristo, inferimos que ellos son responsables ante Él y que su liderazgo es una autoridad. En la última oración del versículo 1 vemos que Jesús condenó a la iglesia de Sardis. Esta iglesia tenía una buena reputación ante la gente, oiga bien, ante la gente. Realmente debió haber sido un modelo de organización y buena proclamación. Pero la reputación de una iglesia ante los hombres no es lo que más cuenta. Lo que más cuenta es lo que nuestro Señor piensa de nosotros. Porque usted podrá ser en la iglesia un santo y en la calle o en su casa, ¿cómo será? Tiene que tener mucho cuidado. Ahora bien, pero es mucho más importante que una persona sea salva, porque antes se dedicaban más a ayudar y se convirtieron estas iglesias en ayudar, se convirtieron como una agencia de bienestar social. Lo más importante en una iglesia es ganar almas, ganarlas. No puede usted llenar una iglesia de miles y miles. No se preocupe por llenarlas. Preocúpese por llevarlas a la presencia de Dios. Note ahora 5 verbos que Jesús emplea en el versículo 2 y 3 para ordenar la iglesia que deseche lo que no aprueba a través del Espíritu Santo. Sí, a través del Espíritu Santo Jesús nos habla con la misma autoridad a usted y a mí cuando ve lo que nosotros hacemos. Él nos ve a cada uno. El Espíritu Santo escudriña el corazón hasta los tuétanos, hermanos. Sin embargo, la última oración del versículo 3 pareció una gran advertencia a la mayor parte de las personas en la iglesia de Sardis, porque ella ya no aceptaba la Biblia. Un punto importante, ya esta no aceptaba la Biblia como la palabra de Dios.
pero a través de una advertencia concisa e inequívoca, el Señor aconseja. Oiga el consejo del Señor a todos los creyentes de Sardis y a cada uno de nosotros. La puerta de la misericordia está abierta. La puerta de la misericordia está abierta, pero deben responder mientras esta oferta esté vigente. Dios nos da oportunidad, nos da, dice, las puertas de su misericordia están abiertas. Si una persona no acepta la verdad de la Biblia, que le habla sobre el retorno del Señor, porque el Señor de que viene, viene, le guste o no le guste. El que ignora todo lo que atañe al tiempo de la venida de Jesús, señaló que ni la gente, ni los ángeles saben el día ni la hora. Pero el día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 24, 26. Sin embargo, al juzgar las cosas que están sucediendo ahora en nuestro mundo, nos dan señales, las señales de los tiempos. Pero muchos seguimos caminando, ignorando de que Cristo viene. Podemos decir que el tiempo está cerca, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Como ya hemos dicho, muchas de las iglesias que nacieron con acción del Espíritu en tiempos de la Reforma, ahora se han desviado del cristianismo bíblico. Ya no quieren ni siquiera enseñar. No quieren tener estudios bíblicos. Dichosas aquellas iglesias y pastores que lo hacen con amor, con ahínco. Nosotros tenemos que preparar a una iglesia para que pueda entender y conocer y evangelizar. No solamente llenarse de palabras, sino también salir a evangelizar. Que yo quiero ir a un lejos país. No, hermano, comience por su casa a evangelizar. Asimismo, había algunas pocas personas en la iglesia de Sardis que no se habían, oiga bien, alejado de Dios. Y esto es importante. En la iglesia había unos que eran fieles. Estos son escogidos para recibir el reconocimiento especial del Señor de la iglesia. Versículo 4. Estas personas, ¿qué pasa? Llevarán vestiduras blancas. Sí, hermano. Una vestidura blanca, toda blanca, que simboliza pureza. Además, sus nombres serán incluidos para siempre en el libro de la vida y serán reconocidos ante Dios y ante los ángeles. Ahora, la apostasía en la iglesia de Sardis, descrita en la carta dirigida a esta iglesia, parece corresponder a las características de la iglesia desde 1517 después de Cristo hasta la tribulación. Por el comienzo de esta fecha hubo un despertar cristiano, un despertar general, pero le siguió la persistencia, ortodoxia muerta. La iglesia, aunque manifestaba algunas de estas características, fue remecida con el socorro, con el movimiento misionero de los años 1800. Las características de los diferentes periodos que hemos comentado, desde indicar la norma
de la vida espiritual que no comienzan ni terminan drásticamente en la fecha determinada. Por lo tanto, óigame bien, hermano, la pérdida del primer amor de Efeso, la transigencia que tuvo Pérgamo, la tolerancia del pecado que se ve en Tiatira y la condición de la muerte espiritual de Sardis señalan problemas que la iglesia deberá combatir hasta el arrebatamiento. Es su obligación y mi obligación trabajar para la obra de nuestro Redentor. Recuerde, cada vez nos acercamos más a su retorno. Bendiciones.